Hermanos queridos, en un tiempo muy especial como iglesia, y como siempre anunciamos, en esta oportunidad va a compartir la palabra un miembro de nuestro equipo ministerial, un joven de nuestra propia iglesia. Quiero invitar a nuestro hermano Martin Reimer, que tiene la exposición de la palabra del Señor aquí. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hermanos, amigos que nos visitan. Un placer poder compartir la palabra en esta mañana. Poder ver lo que Dios quiere para mi vida y también para tu vida. Terminamos una serie y empezamos con otra. No sé cuántos pudieron participar de la serie de Creer. Fue de mucha bendición para mi vida y yo creo que también para la tuya. ¿Qué te parece si vamos a la palabra? Abrimos la Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 16, verso 13. 1 Corintios 16, versículo 13. La semana pasada el pastor Fernando compartía acerca de lo que trata todo este capítulo, ¿no? Bueno, en especial desde el verso 13 hasta en adelante. Acompáñame a leer 16:13, 1 Corintios 16:13. La voz de tres leemos juntos, ¿sí? 1, 2, 3. Velad, estad firmes en la fe, portaos firmemente y esforzaos. Gracias, buen Dios, te damos por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres el que se acerca a nosotros. Tú eres el interesado en nuestras vidas. Tú eres el que nos amó primero. Señor, venimos aquí hoy día, Señor, con una actitud de aprendizaje. Queremos que tú nos enseñes. Jesucristo, tú, Maestro, que tu Santo Espíritu, buen Dios, sea el que nos guíe a toda verdad. Que derribe toda falsa doctrina, que caigan, Señor, esos muros que a veces construimos en nuestro corazón, que sea tu palabra la que es más filosa que cualquier espada, Señor, de doble filo, que entre hasta lo más profundo de nuestra alma y pueda discernir nuestros pensamientos e intenciones. Oro, Señor, porque cada persona aquí, incluyéndome a mí, seamos transformados de alguna forma, que podamos conocer un poco más de ti. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y este versículo es importante porque nos ayuda a ver cómo podemos vivir una vida, ¿qué dice ahí? Una vida cristiana que honra a Dios. Porque todos tenemos que estar viviendo una vida que honra a Dios. Vimos la semana pasada el desafío en la vida cristiana, porque la vida cristiana está llena de ¿qué cosa? De desafíos, ¿verdad? Y hoy día vamos a ver este tema que es estar atentos en todo tiempo, ¿no? Estar atentos en todo tiempo. Y la palabra clave en este versículo es ¿qué cosa? Velar, ¿no? Le dice Pablo, escribe a la iglesia en Corinto y le dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, les dice. Velar en el sentido propio significa renunciar a ¿qué cosa? Al sueño. Para poder tal vez prolongar el trabajo, pero mayormente en la Biblia se ve que es para evitar ser sorprendido por el enemigo. Por eso en Salmo 127:1 va a decir: si el Señor no edificara en la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guardara la ciudad, en vano están vigilando los que velan, dice. En vano están velando los guardias. Porque eso es así, ¿no? O sea, uno tiene que estar, ¿qué cosa? Velando. Te dices que tienes que estar atento, tienes que estar vigilante. Un cristiano aletargado, un cristiano cansado no puede existir en esta vida. Un cristiano tiene que estar como vigilante, atento a lo que está pasando, para alcanzar un fin, ¿no? Y la pregunta es: ¿de qué tengo que estar vigilante? ¿De qué tengo que estar atento? ¿De qué crees que tengamos que estar atentos? ¿Por qué crees que le dice, tienen que velar, les dice a la iglesia de Corinto? Tienen que estar atentos.
Entonces hay tres cosas que me gustaría compartir contigo hoy día, de las que tenemos que estar atentos, ¿sí? La primera es que tienes que estar atento al mundo y sus deseos. Tienes que estar atento a lo que está pasando en el mundo y cuáles son los deseos de ese mundo. En segundo punto, tenemos que estar atentos a qué cosa: a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Porque yo sé que Matthew muchas veces es mi peor enemigo, ¿no? Yo sé que yo soy muchas veces mi peor enemigo. Tengo que estar atento, ¿sí?, a mi naturaleza, ¿qué cosa? Pecaminosa. Y también tengo que estar atento, ¿qué cosa? Tengo que velar de la realidad espiritual que me rodea, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que se está enseñando alrededor? ¿Será cierto conforme a la Biblia? Entonces son estas tres cosas de las que quiero que tú puedas estar atento. ¿De qué cosas? El mundo y sus deseos. ¿Qué más? Yo mismo, de mi naturaleza pecaminosa, y de la realidad espiritual. ¿Qué se está enseñando en general acerca de lo espiritual? Viendo el primer punto, me gustaría que vayamos a Romanos 12:2. Entonces, abramos nuestras Biblias, veamos qué cosa escribe este siervo del Señor Jesucristo, Pablo, que escribe a Corinto, también escribe el libro de Romanos, y en Romanos 12, versículo 2, me va a hablar de esto, de que tengo que estar atento de qué cosa: del mundo y sus deseos. Y lo va a poner con estas palabras. ¿Qué palabras va a usar? Leamos juntos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué te dice? No te conformes, no quieras ser como los demás. Pero es algo que muchas veces entra en nuestro corazón. Tenemos jóvenes cristianos universitarios que quieren ser como los demás jóvenes, ¿sí? Tenemos trabajadores en diferentes empresas, cristianos, como les digo, pero que quieren ser como los demás. Queremos muchas veces, ¿qué cosa? Encajar, ¿no? No queremos ser motivo de exclusión. Nadie quiere ser excluido. Pero el Señor te dice, ¿qué cosa te dice Dios a través de Pablo en este caso? Te dice: no te conformes a este siglo, ¿sí? Mira lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo estuvo Arequipa esta semana? ¿Estuvimos bien? No. ¿Sí? ¿Estuvimos en victoria? ¿Tuvimos una semana de victoria en Arequipa? No, hubo destrozos, dificultad para ir a trabajar. ¿Había qué cosa? ¿Tenías paz tú? ¿Podías ir caminando por donde siempre? No, tenías una inseguridad. Tú decías, en cualquier momento se viene la barra brava, decir, ¿no? Pero, y así hemos estado esta semana, porque eso es lo que está pasando alrededor en el mundo. ¿Qué es lo que mueve a la gente? ¿Cómo están nuestras autoridades a nivel como país? ¿Cómo están nuestros congresistas? ¿Cómo está nuestro presidente? ¿Cómo está nuestro presidente regional? ¿Cómo están nuestros alcaldes? Son preguntas que tenemos que hacernos. Tenemos hermanos que nos visitan también muchas personas han emigrado y vienen de Venezuela. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo está su situación política allá? Entonces, vemos que vivimos en un mundo, ¿sí?, de corrupción. Vivimos un mundo de corrupción. También, ¿qué cosas podemos ver? Todo lo que es la inmoralidad sexual, ¿sí? Prende el televisor o simplemente párate en una bodega de abarrotes y voltea a tu derecha y vas a ver una tremenda pancarta de una mujer semidesnuda, ¿sí? Y es eso lo que se ve, una inmoralidad, ¿qué cosa? Sexual. Son cosas que también había, ¿dónde? En la iglesia de Corinto, ¿sí? Perdón, en la ciudad de Corinto. Pero lamentablemente se habían infiltrado, ¿dónde? En la iglesia. Por eso les dice, tienen que velar, tienen que estar atentos, ¿sí? La cultura en Corinto es así, les dice a la iglesia. Ustedes no tienen que ser así. Los cristianos, entre comillas, de hoy en día, algunos apoyan algunas leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Tal vez por miedo a ser marginados, o tildados de retrógradas, o excluidos de la sociedad.
Entonces tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cómo puedo velar del mundo? Y a veces no entiendo cómo está el mundo. ¿Cómo puedo velar del mundo si de verdad estoy ignorando qué está pasando en el mundo, cómo está el mundo, cómo piensa hoy el mundo? ¿Cómo piensa hoy el mundo? ¿Qué piensan las parejas de hoy día, por ejemplo? ¿Qué tipo de pensamiento hay? Uno de los pensamientos que predomina es el pensamiento humanista, ¿no? Que exaltan al ser humano. El ser humano es el fin, dice, ¿no? O sea, tienes que tener el placer que tengas, muy bien, ¿no? Sé feliz, te dicen. Muchas veces entra eso en nuestro corazón: tengo que ser feliz, tengo que estar bien, no importa a costa de qué, no importa si se rompen algunas leyes, no importa, porque acá estamos en el Perú, y en el Perú tienes que ser criollo, ¿sí o no? La criollada, tengo que ser siempre, no puedo dejar que otros me tomen por tonto, tengo que ser el vivo. Entonces veo cómo piensa el mundo de hoy, cómo está el amor, por ejemplo, cómo están las relaciones interpersonales. Vemos jóvenes que no quieren, ¿qué cosa? No quieren casarse, no quieren casarse. Yo tengo muchos amigos que dicen: no me quiero casar, tienen 30 años. Y acá tengo otros que sí quieren casarse, que no pueden. Pero la cosa es que afuera vemos un mundo, jóvenes que no quieren casarse, no quieren un compromiso. Yo tengo amigos que no son de la iglesia, que no creen a Dios, y me dicen, algunos hasta de forma jocosa me dicen, no nos casamos, para que nada nos separe, que nada nos una. Entonces yo digo, interesante la lógica, ¿no? Qué pena, ¿no? Vemos algunos que ya vamos a casarnos, pero con bienes separados, ¿no? Porque quién sabe, y esto es solamente para el rato, ¿no? Entonces hay algunos que vienen y piensan que el convivir está bien, ¿no? Que hay que conocerse antes de casarse, es mejor, mientras más tiempo nos conozcamos va a ser mejor. Pero eso no es bíblico, eso no es lo que Dios enseña. Dios instituye el matrimonio, Dios ama el matrimonio porque sabe que de ahí Él puede tener descendencia. De un matrimonio cristiano, Él sabe que puede tener descendencia, Él sabe que va a tener más hijos de Dios a través de un matrimonio. Vemos que ¿quiénes son nuestros modelos a seguir? ¿A quiénes admiran a los niños? Admiran a estos actores en reality shows, los toman como ejemplos, y ese es el mundo y sus deseos. ¿Qué cosa anhelan las personas? ¿Qué cosa anhelan? ¿Por qué cosa luchan? Hay personas que luchan, que se despiertan a las 5 de la mañana y se van a dormir a las 12. Sí, ¿verdad? Luchan, quieren algo. ¿Qué quieren? Dinero, quieren tener una buena casa, quieren tener un buen estatus económico, quieren tener un buen carro, quieren tener cosas, ¿no? Porque de alguna forma tratamos de que eso supla alguna necesidad nuestra en el profundo de mi corazón, que no la puedo calmar, pero yo trato de llenar eso. Estamos viviendo en una sociedad vacía, la corrupción ha entrado, se ha dejado, hay una pobreza, ya no se abusa del más débil, una injusticia social. Entonces la pregunta es, como iglesia, ¿cómo estamos iluminando? ¿Qué hiciste esta semana? ¿Hiciste algo? ¿Hice algo yo? Me pregunto yo también, ¿no? ¿Fui luz de alguna forma? No dejé que este mundo se meta en mí, sino que yo más bien iluminé de alguna forma el mundo. Vemos cristianos que muchas veces ya no respetan, cristianos hijos que no respetan a sus padres, ¿no? Porque a veces los jóvenes, porque saben algo de tecnología quizás, lo ven al abuelo o lo ven al padre como, ay, te voy a enseñar, así se abre esta aplicación, y ¿ya? Y así es esa actitud de padres hacia hijos, de cristianos hacia sus pastores, ¿no? No hay un respeto, no hay un cuidado por ellos. Los pastores velan por nuestra seguridad, a veces los menospreciamos, no hay un cuidado por ellos, no hay un cuidado en nuestro corazón, por nuestros sentimientos hacia ellos.
Hay una actitud de rebeldía también. Muchos cristianos no van a querer pagar impuestos, ¿no? Entonces hay una rebeldía en el corazón humano que nos lleva al segundo punto, ¿sí? El segundo punto es ¿qué cosa? Que yo tengo que cuidarme, sí, del mundo, de lo que está pasando a mi alrededor, pero tengo que cuidarme ¿de quién? De mí mismo, ¿sí? Yo te digo, yo duermo con mi peor enemigo, yo duermo solo, ¿sí? Yo duermo solo, vivo solo, soy soltero, pero yo sé que tengo que cuidarme de mí mismo. Tengo que cuidarme de qué cosa, de mis pensamientos, de mi forma de pensar, de mis deseos. Muchas veces lo que quiero va a estar siempre conforme a la voluntad de Dios. Lo que yo quiera siempre va a ser, ¿sí? Lo que Dios quiere. Si yo le pido a Dios, dame esto, Dios tiene que darme. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Vamos a ver lo que dice Romanos. Otra vez Pablo, este siervo de Jesucristo, habiendo entendido que a pesar de que sí, él había recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, él es consciente de su naturaleza pecaminosa. Pablo sabe que uno de sus peores enemigos es Pablo mismo, ¿sí? Pablo sabía esto. Por eso él escribe en Romanos 8, del verso 5 al 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden, ¿qué cosa? No pueden agradar a Dios, dice. Él va a decir otras frases como: mira, el que cree que está firme, que no caiga. Él va a decir, ¿no? Él nunca se sintió seguro, él nunca dijo, yo ya lo he alcanzado todo, yo ya sé todo, no necesito estudiar más en la academia bíblica, no necesito congregarme en grupos pequeños. Eso es para otros. Eso no dijo Pablo. Pablo sabía que él no podía dar licencia. Él no podía dar licencias a qué cosa, a sus deseos, muchas veces confundimos la libertad cristiana con un libertinaje. Un cristiano no puede darse licencias. Muchas personas decimos, he trabajado bien, sí, ahora voy a aprender la tele, muy bien. Y esta película, bueno, como que no me convence tanto, es un poco subida de tono, pero no importa, yo estoy bien, he ido a la iglesia, así que yo creo que sí puedo verla y mantenerme en santidad. O hay muchos varones que van al trabajo y están ahí con las mujeres, secretaria, quién sabe, y dicen, puedo coquetear un poquito. No estoy adulterando, es solamente un coqueteo, puedo darme esa licencia. Y muchas veces nos damos licencias creyendo que merecemos algo, creyendo que ya lo hemos alcanzado todo. Pero eso Dios no nos muestra en su palabra. Te dice, mira, el que cree que esté firme, que no caiga. Acompáñame, Gálatas, capítulo 5, verso 17 al 21. Gálatas 5. La primera carta que va a escribir a Pablo es Gálatas, ¿no? Y esto es lo que estaba pasando en la región de Galacia, ¿no? Y él le escribe a una iglesia que estaba simplemente, había dejado de alguna forma de confiar en Jesucristo, en la obra en Cristo, empezaron a confiar también en las obras, y ellos ponían de alguna forma su confianza también en lo que ellos podían hacer. Pero Pablo les dice, no puedes confiar en lo que tú puedes hacer. Él va a decir, inclusive va a hablar acerca de la pecaminosidad de cada uno. Va a escribir en Gálatas 5:17, va a decir, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos las personas que practican esto, las personas que ceden a qué cosa, a la carne, que no están qué cosa, no están velando, no están atentos a sí mismos, no están atentos a su pecaminosidad. Por eso Pablo va a escribir también, porque es una oposición. El deseo de la carne se opone al espíritu, dice ahí, y no te deja hacer lo que quieres. Por eso Pablo también escribe, ¿por qué? Dice, ¿por qué seré así? Dice Pablo. ¿Por qué lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago? ¿Sí? Eso también va a escribir. Pero interesante, porque Pablo no se queda ahí, no se queda en una derrota, ¿sí? Porque en 1 Corintios 9:27 es algo revelador que él escribe. Sí, es así. Tengo una pecaminosidad, ¿sí? Hay una adicción con la que peleas tú y yo, quizás, ¿no? O sea, hay una adicción que tal vez tenga. No sé qué será, si será el rencor en tu corazón, en el caso de los varones tal vez la pornografía, tantas cosas, ¿no? Y muchas veces nos quedamos, sí, la carne, ¿no? Pero a veces nos quedamos ahí. Pero mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, desde el verso 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos de verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo tenía clara su naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero él no se quedó ahí, él sabía que tenía que, ¿qué cosa? Golpear su cuerpo. Y ahora mira, esto no lo dice de un sentido literal, ¿sí? No significa que tú tienes que ir ahora, llegar a tu casa y buscar el San Martín, ¿no? Vamos a buscar el San Martín y empezar a chicotearte, no. Pablo habla de que golpea su cuerpo, pero mira, lo habla de una manera metafórica porque empieza hablando de una forma metafórica. Dice, ¿acaso los que corren en el estadio no todos corren? Sí, todos corren y solamente uno se lleva el premio. También habla de los que luchan, ¿no? Dice, los que luchan, de todos se abstienen, refiriéndose probablemente a algo así como los Juegos Olímpicos, ¿no? Está haciendo ¿qué cosa? Una metáfora. Y él dice, por eso yo también golpeo mi cuerpo, ¿no? Cuando golpeo mi cuerpo, ¿qué cosa? Estoy atento a mi naturaleza pecaminosa, ¿sí? Porque yo sé cómo soy. Sé que soy orgulloso, sé que soy impulsivo, ¿sí? Y las personas que de alguna forma están más conmigo lo saben también, ¿no? Las personas que más me aman, más me quieren, mi mamá sabe cómo soy, ¿no? Por ejemplo. Entonces, velo del mundo y también velo de ¿qué? De mí mismo. Velo de, tengo que estar atento a lo que está a mi alrededor, a la sociedad, pero tengo que estar atento ¿a qué? A cómo soy yo y cómo estoy yo, cómo es mi forma de pensar. Y golpeo mi cuerpo, no cedo a la tentación. Y el tercer punto, la tercera cosa de la que tenemos que estar atentos, ¿sí? Estar atentos, vigilantes, va a ser ¿de qué cosa? De la realidad espiritual de nuestro entorno, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Qué cosas se están enseñando alrededor nuestro acerca de Dios? ¿Sí? Me refiero acerca de lo espiritual. ¿Qué se está enseñando alrededor en el mundo, en Arequipa, a mis alrededores, acerca de lo espiritual? En Mateo 24, Jesucristo va a decir, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te dice, muy bien, mira, te dice, tienes que estar atento. Jesucristo mismo dice, tienes que estar atento. Van a venir falsos maestros, van a venir falsos profetas. ¿Cómo sé que algo es falso? Simplemente es si está en contra de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo sabes que lo que yo estoy diciendo está bien? ¿Cómo sabes que no estoy diciendo una herejía? Fácil, simplemente tú tienes que ir a tu Biblia y ver, allá, este versículo que compartió está bien en el contexto, sí, muy bien, pero lamentablemente hay cristianos que ya no están buscando a Dios,
¿Dónde? En la palabra, sino que estamos buscando a veces, ¿en dónde? En YouTube, ¿sí? Preferimos el YouTube a venir a Academia Bíblica muchas veces. Yo no te digo que haya buenas prédicas en el internet, las hay seguramente, pero a lo que voy es que tu deseo de aprender la palabra de Dios tiene que estar aquí, en tu devocional. Tu primer deseo tiene que estar ¿en dónde? En la Academia Bíblica, en la EBC, en el Estudio Bíblico de Crecimiento que tenemos todos los domingos. ¿A qué hora? A las 10. Hoy día yo di la clase y ¿cuántas personas crees que había? 15 personas que había. En total, me parece que tuvieron como 108 personas. 108, acá yo veo más de 108 personas, contando el primer culto había más. Entonces la pregunta es esa, ¿no? O sea, estamos atentos, estamos vigilantes acerca de qué cosa, de las falsas doctrinas, de lo que se está enseñando afuera. Pablo también va a escribir de esto, ¿no? En Efesios 4 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo lo había visto en cada iglesia que él formaba, él se iba, ¿y qué pasaba? Surgían falsos maestros, y él tenía que escribirles y instarlos a recordar las escrituras, a recordar el evangelio de Cristo. Él mismo dice, si hasta yo, o si un ángel bajara y enseñara otro evangelio, ténganos por anatema, por maldición. Él tenía bien claro eso. En 2 de Timoteo 4, esta es, como sabrán, la última carta de Pablo. Esto lo escribe un poco antes de morir a su amigo Timoteo, un joven pastor que había entrado desánimo en Timoteo, pero es interesante porque le dice, lo insta a que esté velando de esta realidad espiritual. Le dice, porque vendrá tiempo, en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pablo le escribe claramente, los falsos maestros iban ganando terreno, y Pablo tiene que hacer frente a esto. Pablo, cuando iba a un nuevo lugar, ¿sí? Él llegaba y al primer lugar que iba, ¿dónde era? A las sinagogas, ¿sí? En las sinagogas estudiaban, ahí había judíos que estudiaban la ley de Moisés, los profetas. Él iba y les predicaba a ellos primero, les trataba de enseñar que la ley, que los profetas, todo se cumplía en Jesucristo, ¿sí? Pablo los llevaba a Jesucristo y formaba un liderazgo y trataba de que lo ayuden. Pero cuando se iban, se infiltraban ¿quiénes? Falsos maestros. Entonces, falsas doctrinas. Y estos siempre querían hacer algo, querían desacreditar a Pablo. ¿Por qué? Porque él había formado la iglesia, ¿no? O sea, Dios lo manda para que predique a los gentiles, y él cuando forma la iglesia, forma el liderazgo, ellos tenían que desacreditar a Pablo, tenían que sacar la presencia de Pablo. Por eso casi todos las cartas empiezan, yo apóstol, no porque yo soy apóstol porque quise, dice porque Jesucristo me llamó. ¿Sí? Pablo no se autodenominó apóstol, ¿sí? Eso lo vemos claro en la palabra, sino que ¿quién lo llamó? Jesucristo mismo lo llama a ser apóstol. Él no se autoproclamó. Vemos falsas enseñanzas a nuestro alrededor hoy en día, o eso solamente era para esos tiempos. ¿Qué falsas enseñanzas vemos hoy en día? Vemos que cambian la persona de Dios y algo incorruptible lo vuelven corruptible, ¿no? Muchas personas, ahora hay unas iglesias que dicen la diosa madre, ¿no? Y el Dios Padre, y le dan un sexo a Dios cuando Dios es espíritu. Dios no puede tener sexo, es espíritu. Por eso dice que Él busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Él quiere verdaderos adoradores. Vemos iglesias que predican y omiten la muerte y la resurrección de Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó. Si no, seguiríamos en nuestros pecados nosotros. Vemos iglesias que confunden lo que es espiritual, ¿sí? Y con algunas muestras que más bien parece desorden,
confunden y piensan que son más espirituales, debemos estar, ¿qué cosa? Atentos. Eso es lo que se está dando a nuestro alrededor. Ahora me puedes decir, Mati, muy bien, tengo que estar atento, me has dicho de las cosas que tengo que estar atento, gracias. Pero Mati, ¿cómo estoy atento? ¿Sí? ¿Cómo puedo estar atento? ¿Cómo puedo estar vigilando? ¿Sí? Primer punto, hay 4 cosas que quiero compartir. La primera es, renueva tu entendimiento. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y empezar a pensar más de forma bíblica. Número 2, vive en comunidad. ¿Sí? Uno está atento, puede ver algunas cosas. Muchos atentos van a ver muchas cosas. ¿Sí? Van a ver más cosas. Si estamos atentos en comunidad, va a ser mucho mejor. Número 3, vive tu propósito enfocado en Dios. Si estás atento en Dios, ¿sí? Si estás atento en sus cosas, vas a estar tú atento de verdad como Él pide. Y por último, persevera hasta el fin. Y quiero compartir algunos versos que va a decir Pablo. Por ejemplo, para el primero, renueva tu entendimiento. Eso lo vemos en el pasaje que ya leímos hace un momento de Romanos. ¿Qué le decía? No os conforméis a este siglo, sino, les dice, transformaos, dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Solamente así vas a comprobar, ¿sí?, la voluntad de Dios. A veces tú dices, no sé si comprar esta casa, no sé si hacer esto, ¿será esto la voluntad de Dios? Solamente tienes que renovar tu entendimiento. Ahora, ¿cómo renuevas tu entendimiento? ¿Cómo cambias tu forma de pensar? ¿Cómo puede cambiar una forma de pensar una persona que ha tenido tal vez 80 años su forma de pensar? Solamente hay 2 cosas que pueden cambiarla: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Solamente son esas 2 cosas que pueden renovar nuestra forma de pensar. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios dice que es lumbrera a nuestro camino, ¿sí? Lámpara es a nuestros pies. Tenemos luz, tenemos cómo saber cómo conducirnos si vamos a su palabra. Él se revela. Es como un diamante multifacético. Nunca la vas a ver de la misma forma la palabra de Dios. Vas a ir a un pasaje una y otra vez, y el Señor te va a hablar de forma distinta, ¿sí? A veces decimos, vamos a tener una campaña de los héroes de la fe, vamos a hablar de David. No, es que yo me la sé, ¿no? Como les decía, no, dime una de Miqueas, una de Habacuc. Esos son más, por ahí sí eso puede que yo no sepa, pero no, así no es. La palabra de Dios es multifacética, es como un diamante. Tú un día la ves así, otro día así, y el Señor te habla de otra forma. Hermanos, hoy día hemos arrancado la academia bíblica, el estudio de bíblico crecimiento. Viniste hoy día, separaste 1 hora de tu domingo para el Señor. Son cosas que tienes que hacer para estar atento. Si no, no vas a poder estar atento en todo el tiempo. No se puede estar atento de domingo en domingo tampoco. Tienes que estar atento todo el tiempo. Por eso tienes que ir a tu devocional diario. Separa, como les comentaba en la academia bíblica hoy día, las personas que son nuevas. Tiene el peruano, en primer lugar, a ver, antes de hablar de la Biblia, ¿tiene la costumbre de leer? No. Ha habido estudios que han demostrado que el peruano en promedio no lee ni un libro al año. Mientras que países como Finlandia leen 1 semanal, 1 al mes. Nosotros no leemos 1 al año. Mucho menos estamos acostumbrados a leer, ¿qué cosa? La Biblia. Pero tienes que empezar a leer tu Biblia todos los días, 5 minutos, 10 minutos, ir avanzando. Renueva tu entendimiento, tienes que cambiar tu forma de pensar. Solamente así vas a estar alerta. ¿Quién es el que te alerta? Dios. Solamente Dios te va a alertar de una forma, no te va a alertar con algún rayito de luz que aparezca, no. ¿Te va a alertar dónde? En su palabra. Él te va a decir, tienes que estar atento en esto. Número 2, ¿cuál era el segundo punto? Vive en comunidad. Y me baso en estas palabras que va a decir Pablo. Dice, en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y en Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué poderosa afirmación para decir,
imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y eso debemos de poder decir todos nosotros. Esto no es solamente algo para Pablo, eso es para cada creyente aquí presente. Cada creyente aquí debe poder decir a otros afuera, no acá, sino afuera, decir, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Habla de un testimonio, pero también habla de que yo tengo que empezar muchas veces imitando a alguien, ¿sí? Tienes que imitar a personas también falibles. Podemos ver, cuando tú vienes aquí, tu matrimonio tal vez, y a veces tu matrimonio, tú sientes que es el peor matrimonio, ¿no? Pero cuando tú vienes acá y vas a la reunión de matrimonios, ¿sí? A ver, míralos en la cocina. Míralos en la cocina nada más. No, que el ají no es así, que échale más panca, que no sé qué, que ponte guantes, estoy diciendo. Y o sea, son matrimonios así, ¿no? O sea, pero ¿qué cosa tienen? Tienen a Dios, porque al final tú ves cómo resuelven sus conflictos en la palabra. Tienes ahí como buenos ejemplos a seguir. En cuanto alguien se parezca a Cristo, tú tienes que imitar a esa persona. Algo así es lo que dice Pablo: imítenme a mí porque yo me parezco a Cristo, ¿no? No imiten lo malo, dice, imítenme a mí en cuanto me parezco a Jesucristo. Porque es así, solamente viviendo en comunidad vamos a estar mejor, vamos a estar aprendiendo más. Tenemos los grupos pequeños, es una excelente forma de vivir, de tener amistades cristianas, ¿sí? Algunos solamente tienen amistades afuera y acá solamente vienen y te saludan así de lejito. Y a muchos nos conocemos solamente de vista, pero no somos amigos, no hay una amistad. Como les digo, uno puede darse cuenta de algunas cosas, puede estar atento a algunas cosas. Muchos vamos a estar atentos de muchas cosas. Tenemos que vigilar juntos, tenemos que vivir juntos, tenemos que estar atentos juntos. El tercer punto es vivir, ¿qué cosa? Tu propósito enfocado en Cristo. Vive tu propósito enfocado en Cristo. Pablo, antes de morir, está a punto de morir, de verdad. Es súper dramática la palabra de Dios cuando la ves en 2 de Timoteo. Léela bien entre líneas y vas a ver a un Pablo desamparado de alguna forma por las personas, pero no desamparado por Dios. Solo, de alguna forma, porque no hay personas a su alrededor, solamente Lucas, pero se siente totalmente gozoso porque Dios está con él. Vemos un Pablo que está a punto de morir, y de hecho, está a punto de morir, tampoco es como que esté exento a sus emociones, ¿no? Y él le va a escribir algo a su amigo Timoteo, que está desanimado, Timoteo. Le va a decir, cumple tu ministerio. Le dice en 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo tiempo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos que estar enfocados, nosotros tenemos que estar enfocados en lo que es de Dios, ¿sí? Solamente así vamos a estar atentos, si estamos atentos a lo que debe de ser, en lo que debemos estar atentos. No debo de estar atento tanto en mis créditos, en mi hipoteca, son cosas que tenemos que hacer, son cosas muchas veces urgentes, pero no son cosas tan importantes como la palabra de Dios, como tu familia tal vez. Y algunos están enfocados en qué cosa, en el trabajo, ¿sí? No te digo que no seas un buen trabajador, sea un buen trabajador, pero tu concentración no puede estar ahí, tu concentración tiene que estar en la palabra, en el reino de los cielos. Por eso va a decir, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿sí? La vida es ¿qué cosa? Elegir. Y la vida cristiana es elegir bien. ¿Alguna vez has ido a un buffet? ¿Has ido a un buffet? ¿Sí? En Rústica me parece que hay un buffet, 40 soles creo, y comes hasta que, bueno, no vas desayunando, ¿no? O sea, vas preparado ahí. Y cuando llegas, muchas veces, bueno, algo que me pasó con mi papá fue que nos pusieron pan, ¿no? Y era un pan tan rico que, y ya nos llenamos con el pan y ya no nos entraba lo demás. Y a veces es así, tú vas al buffet y quieres comer ¿qué cosa? Todo, quieres comer todo, y luego te tienen que sacar en ambulancia. Entonces, pero la vida cristiana no es así, tú tienes que estar enfocado en tu ministerio, en tu propósito, en el propósito que Dios tiene para ti, ¿sí? Y tú tienes que elegir ¿qué cosa? Bien. Todos los jóvenes quieren hacer todo, ¿no?
Yo, dice, no voy a ser doctor en la mañana, abogado de tarde, y en mis ratos libres voy a ser pastor, dicen los jóvenes, ¿no? Entonces, pero no se puede hacer todo, no se puede hacer todo, tienes que elegir bien, tenemos que elegir bien. Tenemos que cumplir, como le va a decir, cumple tu propósito, cumple tu ministerio, le dice. Filipenses 3, 13 va a decir, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Mira Pablo, él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para enfocarte en tu propósito, en el propósito de Dios, para enfocarte en Cristo, tienes que hacer lo que hace Pablo, dejar tus victorias pasadas, ¿sí? Enfócate en lo que viene adelante. No podemos vivir en el pasado. Algunas personas vienen y piensan que hay algunas metas que alcanzas y se acabó. Personas que vienen y toman su decisión por Cristo y chao, nunca más. O personas que luchan y consiguen su bautismo. Me bauticé y chao, nunca más. He conocido a muchas personas así. O personas que luchaban por tener la membresía en la iglesia. Miembro, tu cartón, foto, nunca más. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Vivían qué cosa? ¿Viendo el pasado? No puedes vivir en el pasado. Tienes que, como veíamos, tienes que aceptar nuevos desafíos. Tienes que estar atento y tomar nuevos desafíos. Tienes que estar enfocado en Dios, en tu propósito, en cumplir tu ministerio. Tomaste tu decisión por Cristo, lo recibiste, muy bien. Tu siguiente paso es el bautismo. Bautízate. El Señor lo dice en su palabra. Dice, ir y predicar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego que ves, muy bien, ahora que estás bautizado, no te quedes ahí. Sigue adelante, ahora sírvele a Dios. Tenemos diferentes ministerios. Dios te ha dado dones que Dios quiere utilizar. Por último, persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin porque ¿han escuchado a Vicente Fernández? ¿Han escuchado a Vicente Fernández o no? El que cantaba El Rey, pero sigo siendo el Rey, ¿sí? En una porción él dice, una vez me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, dice. Esta es la sabiduría de este charro, ¿no? Y este charro dice algo, esa canción es terrible, no estoy tratando de exaltar esa canción, porque es súper egocéntrico. Pero estas palabras de esta canción, no es que llegar primero, sino hay que saber llegar. Persevera hasta el fin. Segunda de Timoteo 4, 6, como les digo, Pablo está escribiendo esto. Demas lo dejó a Pablo. En su primera defensa dice que nadie estuvo a su costado. Ya lo van a matar, él sabe que lo van a matar. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, llegando al final, ¿sí?, en la cúspide de su lealtad a Cristo, ¿sí?, va a decir estas palabras. Se cree que Pablo muere decapitado aproximadamente en el año 67, porque así morían los ciudadanos romanos. Muchas personas hacen muchas cosas, pero al final no están de pie. Hay muchas personas que empiezan la carrera de la fe muy bonito, pero al final no la terminan. Yo no quiero ser uno de ellos. ¿Tú quieres ser uno de esos? ¿O quieres poder llegar al final y decir, Señor, ya me faltan unos días nada más, pero Señor, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, no cedí a la maldad? ¿Cómo puedo hacer esto? Efesios 6, 13, Pablo lo dice, y de verdad quiero terminar con esto, dice, por tanto, dice en Efesios 6, 13, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, dice. Mira lo que dice la palabra de Dios. Toma la armadura de Dios.
La coraza de la justicia. Yo te animo a que leas Efesios 6, ahí vas a tener la armadura de Dios. El yelmo de la salvación, va a decir, la coraza de la justicia. Te dice, para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado todo, ya puedas descansar. ¿Amén? Amén. No. Porque dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. No podemos estar atentos, ¿sí? Y al final descuidarnos. No puedes decir, ya vencí la pornografía, ahora me tranquilo, ya puedo ver cualquier película. No puedes, no puedes. Habiendo acabado la pelea, ¿cómo dice que tienes que estar al final? Firme. No puedes volver no hay descanso. No hay descanso en este sentido. O sea, sí hay un descanso en Dios, pero no hay un descanso en el sentido de que debo de descuidar algún área de mi vida. Dios quiere que podamos llegar hasta el final. En conclusión, los tiempos que vivimos son como los descritos por Jesucristo en Mateo 24. Debemos velar, debemos estar firmes, no podemos bajar la guardia. Va a haber días en que vamos a querer renunciar. Va a haber días en que tú y yo vamos a querer renunciar. Pero tú y yo no podemos darnos ese lujo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece si oramos? Gracias, buen Dios, te damos por este tiempo y gracias por tu palabra, buen Dios. Gracias porque yo creo que cambia nuestros corazones y nos hace ver, Señor, que hay muchas áreas, Señor, en las que no hemos estado atentos, que no hemos estado vigilantes. Quizá no he estado velando en mi santidad, no he estado velando en mi matrimonio, quizá pueden decir los esposos, no he estado velando, no he estado atento con mis hijos, pueden decir algunos, o con mis padres. No he estado atento a tu voz, a lo que querías decirme cuando venía aquí a este templo. No estaba atento, Señor, a los deseos de mi carne. Pero en este momento queremos, Señor, hacer un compromiso contigo. Un compromiso a que vamos a estar velando, Señor. Porque yo veo, Señor, aquí a un grupo de personas que de alguna forma, Señor, necesitan de ti, necesitamos de ti. Veo también a muchos valientes aquí, que están dispuestos a ponerse en la brecha, de compartir estas enseñanzas, la sana doctrina, que tú eres Jesucristo, Señor y Salvador. Y me dirijo ahora a las personas invitadas, o si has estado viniendo tal vez algunos domingos ya, pero todavía no has tomado una decisión seria de entregar tu vida a Jesucristo. Todavía hay algo en ti que sabes que te falta entregar a Dios y es tu vida. No podemos darle a Dios parte de algo. Dios lo quiere todo, Dios quiere tu vida. Él quiere que lo invites a tu corazón. Y yo quiero que si tú estás consciente de tu necesidad y que tú necesitas a Dios, que le digas en este momento: Dios, te invito a mi corazón. Dios empieza a reinar en mi vida. Dios, tú puedes cambiar. Y si hay alguna persona que haya hecho esa oración, esa pequeña oración, yo te invito a que solamente me levantes la mano, nada más. Solo quiero saberlo y poder orar por ti.